el estudio, así que hoy vamos a tener un programa que justamente vamos a hablar de lo contrario a lo que estamos teniendo en temperatura en Salta. Así que, eh, como de costumbre, estamos aquí con Florentina, ¿cómo Hola, andás? buenas tardes. Con Rogelio. Buenas tardes. Andy hoy viene a hablar un poco de su columna. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, y estamos aquí como de costumbre con Mauge Ortega en la producción, con Ariel Arbilla en la operación técnica y toda la gente de aquí de la radio que nos sacan fotos, Isa, Loli y Rocío que están en streaming. Así que bueno, así empieza hoy un programa, digamos, de Museo 360 donde vamos a hablar sobre hasta dónde podemos aguantar el calor. Durante los últimos días, buena parte de Europa vivió bajo lo que los meteorólogos llaman un domo de calor, una masa de aire caliente que queda atrapada durante días, casi sin moverse, sobre las mismas ciudades. Y en las próximas horas, ese mismo mecanismo atmosférico empieza a repetirse sobre otro continente, con Estados Unidos y Canadá entrando en su propia ola extrema justo en medio del Mundial de Fútbol. Lo que nos interesa señalar hoy, más que los números puntuales, es un patrón de fondo. Seguimos respondiendo al calor extremo como si fuera un evento excepcional, cuando la evidencia científica indica que se está convirtiendo en la nueva normalidad climática. Cada vez que aparece una ola así, se discute el aire acondicionado, los hospitales, los protocolos de emergencia. Y está bien que se discuta, salva vidas, pero son respuestas reactivas a un problema que, en el fondo, es estructural. Las ciudades que hoy sufren más no son necesariamente las que tienen el clima más extremo, sino las que perdieron su capacidad natural de regularse. Menos árboles, más asfalto, menos agua superficial, más superficie que retiene y devuelve calor de noche, justo cuando el cuerpo humano más necesita descansar de él. Eso no se arregla con un ventilador, se empieza a arreglar con decisiones de diseño urbano que hoy siguen siendo secundarias frente a otras prioridades. Y hay algo más que preocupa particularmente. Buena parte de lo que se creía saber sobre los límites fisiológicos del cuerpo humano frente al calor está siendo revisado a la baja. La ciencia más reciente sugiere que se tolera menos de lo que se pensaba, no más. Eso debería cambiar la forma en que se diseñan las alertas tempranas y los protocolos de salud pública, en cualquier región del planeta que empiece a acercarse a esos umbrales, incluida la nuestra. No se trata de generar alarma, sino de insistir en algo que este programa repite seguido. Entender el mecanismo es el primer paso para poder actuar antes de que la emergencia gane de mano. Bueno, estamos aquí, digamos, con el ritmo del Mundial y esperando lo que va a pasar esta tarde a las 7 con nuestra selección. Bueno, un poco veamos lo que decía esto, que es todo lo contrario a lo que nos pasó. Hoy estamos el día más frío del año hasta el momento y estamos con un tema que a nosotros nos llamó mucho la atención, que es todo lo contrario a lo que está pasando en otras partes del mundo con esto que es esas olas de calor tan importante. Uno de los temas interesantes que estábamos leyendo para este informe es que la Organización Mundial de la Salud confirma hace 2 días atrás que más de 1.300 muertes adicionales ocurrieron en Europa desde el 21 de junio, o sea, en una semana, asociadas muchos con esta ola de calor que todavía continúa. 150 millones de personas viven ahora bajo un calor extremo y hay un grupo científico de World Weather Attribution, que es la referencia mundial en atribución climática, que confirmó que la ola de calor que están viviendo bueno, en Europa y ahora que está llegando a Estados Unidos es la más intensa jamás registrada en Europa, y si no estaría mediado el cambio climático, este evento hubiera sido directamente imposible que haya un calor tan extremo en un mes como es el caso de junio, que recién estaría empezando el verano para ellos. Han batido muchos récords de temperatura que superaron en algunos casos 45
grados centígrados. Y lo más preocupante que todo el mundo está hablando, no sé, pero a mí me aparecen muchos videos, estuve viendo muchas noticias también sobre esto, que lo preocupante es porque es en junio, o sea, uno esperaría que todo esto empiece a ocurrir un poco más avanzado en el verano en el hemisferio norte, pero no, está pasando justamente en junio. Así que bueno, es una señal que, digamos, hay que empezar a prestar atención. Sí, bueno, acá hay un matiz que es necesario aclarar, y es que técnicamente no es una ola de calor cualquiera. Los meteorólogos la vienen describiendo como un domo de calor, generado por un patrón que se llama bloqueo omega. Tiene este nombre por la forma que dibuja en los mapas de presión, que es parecida a la letra griega omega, y es una masa de alta presión que queda literalmente atascada en un punto, con dos zonas de baja presión a los costados que la sostienen ahí y no dejan que avance. Dentro del domo, el aire desciende todo el tiempo y se comprime, y esa compresión libera calor adicional. Es como una tapa de una olla que está calentando lo que hay debajo, digamos. Este tipo de evento no dura 1 o 2 días, puede quedarse parado en la misma región durante semanas, y explica por qué viene golpeando con esta persistencia esta ola de calor. No es la primera vez que pasa, ya en el 2003 tenemos una referencia, que bueno, ya la vamos a ir mencionando varias veces hoy. También fue un bloqueo omega. Y por ejemplo, una investigadora del Imperial College de Londres lo resumió esta semana. Con el nivel actual de calentamiento global, estos bloqueos están produciendo olas de calor entre 2 y 4 grados más intensas que las que hubiéramos tenido sin el cambio climático. Sí, un poco si lo llevamos a números concretos, lo que está pasando en 3 países que fueron muy golpeados, que es el caso de Alemania, de Francia y de España. Veamos un poco lo que pasó en Francia. Vivió el 24 de junio, el día más caluroso desde que existen mediciones, superando en 30 grados la temperatura promedio del país. En una localidad que es Puló, al oeste del país, el termómetro llegó a 43,8 grados, que es un récord para el país. Alemania rompió su récord histórico absoluto en 2 días, primero uno con 41,3 grados, y al día siguiente 45,8 creo que era. Y se ponen a ver que, bueno, eso es lo que estábamos comentando el otro día. Veíamos imágenes de Francia, había una imagen muy particular de unos semáforos derritiéndose, o las vías del tren que estaban así, toda la parte del asfalto derretido. Era bastante llamativo. Y en España, al sur, en Jaén, 45,1 grados, que es la primera vez que supera los 45 grados para todo el país. Fue la temperatura particular, muy alta. Y una de las cosas que ocurrió, que esto también es llamativo, es en el aeropuerto de Almería, ahí en el sur de España, que a la noche la temperatura nunca bajó de 30 grados, o sea que la gente pobre nunca tuvo un alivio en todo el día. O sea, Pero tienen el mar, José. bueno, pero vos está bien. Sí, bueno, igual hoy no les vamos a hablar sobre los partes meteorológicos, sino que la intención es explicar por qué el cuerpo humano y las ciudades enteras como sistemas están llegando a un límite físico concreto, que bueno, es un límite que se está debatiendo mucho hoy en el ámbito científico, ¿no? Sí, este límite de hecho tiene ya tiene un nombre, es temperatura de bulbo húmedo. Y bueno, ya vamos a mostrar por qué este concepto debería estar un poco más en el centro de la política de salud pública frente a las olas de calor. Sí, sí. Pero bueno, primero comencemos con lo que es el límite fisiológico, ¿no? Para entender el límite hay que arrancar con cómo se enfría el cuerpo humano, y bueno, nuestro mecanismo por excelencia es el sudor. Nuestras glándulas producen el sudor, se evapora de la piel, y este cambio de estado entre el líquido y el vapor absorbe el calor corporal. Y el problema es que este mecanismo depende de un factor que casi nunca aparece en el pronóstico, que es la humedad del aire. Porque cuando el aire ya está muy saturado de vapor de agua, el sudor no se puede evaporar, que yo estoy segura que esto es lo que experimenté una vez en Misiones, que no sabía Bueno, cómo- sí, ¿has y visto? me dijeron que estaba viviendo días lindos, y yo era como, No, es que Misiones es como que vos... no había alivio. Bueno, y ahí es cuando entra este concepto de la temperatura del bulbo húmedo,
que no hace referencia a lo que marca el termómetro común, sino a la temperatura mínima a la que se puede enfriar una superficie por evaporación de agua en las condiciones de humedad reales del ambiente. Esa es la definición. Y si quieren aproximarse a esta temperatura de manera experimental en la casa, la pueden hacer envolviendo el bulbo de un termómetro con una gasa húmeda y exponiéndolo al aire. Hay un dato de investigación sobre este concepto publicado en el 2010 por 2 climatólogos de apellido Sherwood y Hoover, en donde, bueno, esto que ellos publicaron se volvió una especie de referencia obligatoria. Y lo que ellos propusieron es que si esta temperatura de bulbo húmedo supera los 35 grados centígrados durante varias horas, el cuerpo humano ya pierde por completo esta capacidad de disipar el calor metabólico. Sí. Incluso si la persona está en la sombra, con agua disponible, termina en una hipertermia. Y este número de 35 grados es el que circuló durante más de una década en la literatura y es lo que se define como el límite de la especie. Claro. Bueno, lo interesante de esto es que cuando uno revisa lo que dice la ciencia, en vez de repetir un poco los números de memoria, hay estudios experimentales que son bastante recientes, sobre todo los del proyecto PSUGET de la Universidad Estatal de Pensilvania. Fue publicado en la Journal of Applied Physiology, donde sometieron a adultos jóvenes y sanos a distintas condiciones de calor y de humedad en unas cámaras controladas. El resultado fue bastante contundente. Ningún sujeto llegó ni siquiera cerca de los 35 grados antes de que el cuerpo entrara ya en falla térmica. En ambientes húmedos el promedio real rondó unos 30 grados y medio, y en ambientes calurosos y secos el límite fue aún más bajo. O sea que el límite teórico de Sherwood y Hoover era en la práctica demasiado optimista. El cuerpo humano falla mucho antes de lo que se pensaba, no después, y el margen de seguridad frente a las olas de calor es más chico de lo que se asumía hace 15 años en los modelos de riesgo climático. Por lo que aparece una pregunta, y es que ¿por qué Europa, una región históricamente templada, terminó en el centro de esta discusión? Bueno, el continente se está calentando entre 2 y 3 veces más rápido que el promedio global. Es, según la propia OMS, el continente que se calienta más rápido de la Tierra. Y hay un agravante clínico adicional, las temperaturas nocturnas. Cuando el termómetro no baja lo suficiente de noche, que era lo que hablábamos antes en las temperaturas del aeropuerto, el cuerpo no tiene esa ventana de recuperación y el estrés térmico continuo multiplica el riesgo de golpe de calor. Claro, y fíjate que es como que si nos ponemos a pensar, estuvimos como 15 años midiendo mal el peligro. Sí. Gobiernos y sistemas de salud diseñaron protocolos de alerta usando este número, o sea, 35 grados de bulbo húmedo, que la evidencia empírica ya ha corregido que es mucho más baja. Estamos hablando también de sociedades donde estos edificios de piedra, porque bueno, en Europa todo es tan bonito, sí, pero hay un problema de que están pensados para retener calor en invierno y no hay mucho aire acondicionado masivo en Europa. Yo estaba leyendo el otro día que te lo comenté, que era 2 de cada 10 edificios tenían aire acondicionados, y en Estados Unidos 9 de cada 10, o sea que había una brecha muy grande. O sea, hay edificios, todo un poco tiene que ver con el tema de que si no afea el paisaje, y estos edificios tan antiguos hacen de que no haya tantos equipos de aire acondicionado, y entonces, bueno, estas ciudades enteras empiezan a tener estos problemas, pero básicamente porque no cuentan con sistemas también de, digamos, refrigeración. Pero, ¿qué les parece si vamos por otro lado? Porque siempre, ¿viste? Nosotros le buscamos la vuelta. ¿Qué está pasando con la fauna urbana? O sea, todo lo que vive en las ciudades con este estrés térmico. Saquemos al humano y vamos para otro lado. Claro, porque también afecta a la biodiversidad, a la fauna de las ciudades. Vamos a arrancar un poco con el fenómeno físico de base que se llama efecto isla de calor urbana. Y es que el asfalto, el hormigón y los techos oscuros absorben radiación solar durante el día y van liberándola lentamente durante la noche. Estudios del clima urbano en las ciudades europeas, como un trabajo reciente sobre Padua en Italia, midieron anomalías térmicas de entre 3 y 8 grados centígrados respecto al entorno rural. Esto tiene un agravante: la magnitud crece a medida que aumenta el sellado del suelo con asfalto y cemento. El impacto
en mortalidad también se ha medido y es bastante concreto. Un estudio publicado en Nature Communication analizó 85 ciudades europeas. Encontró que la isla de calor urbana se asocia a un aumento del 45% en el riesgo de mortalidad durante los extremos de calor. En West Midlands, en Inglaterra, se estimó que la mitad de la mortalidad relacionada con calor durante la ola del 2003 fue directamente atribuible a este efecto, no al calor regional de fondo. Esa misma trampa afecta a toda la fauna que convive con nosotros en las ciudades. Por ejemplo, los invertebrados, ahí tenemos a los artrópodos, los sinantrópicos, que son especies que viven en una estrecha asociación con el ambiente humano, tienen rangos térmicos que son bastante acotados. Cuando la temperatura se acerca al límite fisiológico, cambian su comportamiento de forma bastante medible, se alteran las tasas de decomposición de materia orgánica, ya que insectos y ácaros que descomponen aceleran o directamente colapsan su actividad según el umbral térmico, y tiene impacto en la gestión de los residuos urbanos, en la salud del suelo de las plazas y parques. Se desincroniza también la fenología, el calendario biológico, ya que los insectos que emergían en determinada fecha lo hacen antes, y se desfasan del ciclo de las plantas que a su vez polinizan. Se extiende la ventana de actividad de vectores, como cierto mosquito, cuando las noches ya no enfrían lo suficiente. Así es. Sí, viste los árboles que florecen antes, acá en Salta incluso. Vieron que dicen, ay, pero ¿qué les pasa? Que No, y el año pasado también había escuchado y ahora lo volví a leer, que hay ciertos lugares de Europa que antes no había mosquitos y ahora llegan por estas olas y es rarísimo. No, sí, es que afecta un montón a toda la biodiversidad. También hay un montón de casos de vertebrados, por ejemplo. Uno reciente del 2023 mostró que estas olas de calor generaron, particularmente en un ave rapaz, una mortalidad de pichones enorme, y las que sobrevivieron se murieron después porque abandonaban el nido. Estas aves en particular anidan en huecos o debajo. Daban el ejemplo de los vencejos también que anidan abajo de las tejas. Las que sobreviven al calor se mueren porque salen antes del nido y están como más vulnerables, expuestas antes de tiempo. Y esto es un tema porque también, por ejemplo, tiene un efecto en toda esta fauna urbana que ya está asociada a los humanos y a las ciudades, porque ciertos mamíferos, por ejemplo murciélagos, zorros o erizos, cambian sus horarios en función de la temperatura, entonces como que se desfasa todo, quién caza a quién poliniza qué, es todo un tema. Sí, y pensé un poco también que esta fauna urbana es un bioindicador silencioso de hasta dónde puede llegar este desequilibrio en el sistema. O sea, no es solamente que tenemos que pensar en que la gente que va a las guardias y tiene todos los síntomas, sino que también hay todo otro grupo de organismos que sufren estos desequilibrios. Y por otro lado, cuando uno hace el balance de cuánta gente puede llegar a morir por calor, estaba viendo datos que en Europa se acumuló más de 180, más de 181.000 muertes relacionadas con el calor entre los veranos del 2022, 2023 y 2024. O sea, cerca de 78.000 en el 2022, unas 51.000 en 2023 y unos 63.000 en 2024. Pero eso es el valor final. Estamos hablando que hay más de 1.300, 1.400 muertes en una semana. O sea que hasta que termine el verano esto puede llegar a ser bastante grave. ¿Estamos adaptándonos entonces a este nuevo escenario o solamente estamos gestionando la emergencia cada vez que esto aparece, que este fenómeno está apareciendo? Sí, acá surge una frase que se repite y es que cada vez morimos más por calor, pero hay un dato que complica este relato que es un poco simple. Y es que un estudio publicado este año en la revista International Journal of Biometeorology cruzó datos de mortalidad de Eurostat con temperatura, indicadores económicos y consumo eléctrico desde el año 2000 y encontró que en conjunto Europa se está adaptando. La población tolera hoy 1 grado centígrado más de calor cada 18 años aproximadamente, en comparación con décadas atrás.
O sea que la adaptación sí existe. No es un relato optimista vacío. El problema es que esa adaptación es bastante desigual. El propio estudio lo marca. La mejora se explica sobre todo por el crecimiento económico y la mayor disponibilidad de aire acondicionado, no por un cambio estructural en el diseño de las ciudades. Claro. Ahí aparece un dato, y es que solamente alrededor del 20% de los hogares europeos tiene aire acondicionado, Claro. frente a más del 80% en Estados Unidos. En esta misma semana, por ejemplo, en Francia, que es el país más golpeado por esta ola, la gran mayoría de las muertes adicionales se concentran en mayores de 65 años. Y buena parte de esas muertes no ocurre por falta de tecnología de enfriamiento, sino por lo que se llama pobreza energética. Sí. Gente que tiene aire acondicionado o accede a ventiladores, pero no puede pagar la factura de electricidad, o vive en una vivienda que está mal aislada y bueno, el aire acondicionado no alcanza para compensar. Sí. Qué bárbaro eso, ¿no? Y es como paradójico si te pones a pensar porque es una respuesta individual, pero a la vez consume energía, genera más calor y lo que comentan es que en Europa las redes están exigidas, o sea, están al borde del colapso. Y pasa esto también que comentaba José, que se priorizó mucho lo que es el mantenimiento de los cascos históricos por motivos patrimoniales, más que el de poner un árbol, que por ahí no es tanto una cuestión estética, sino por ahí es medio de primaria, pero nunca está de más recordarlo, que los árboles bajan mucho la temperatura, dan sombras, facilitan lo que es la permeabilidad del suelo, la evaporación, y todo esto baja la temperatura. Sí, y un poco ya para ir cerrando, esto que está pasando en Europa ahora está llegando a Estados Unidos. No sé si ayer estuvieron escuchando, pero la temperatura para hoy, el partido de la tarde, va a ser muy alta, y tiene que ver con esto que también está formándose un domo de temperatura y de calor ahí en Estados Unidos para los próximos días. Así que bueno, hemos estado hablando un poco de esto de calor en un día muy frío aquí en Salta, así que vamos a escuchar un tema musical y después seguimos. Estamos aquí de vuelta en Museo 360. Andy, ¿qué es lo que querés contarnos? Sé que es algo raro. Sí, pero antes que eso, una amiga mía me dijo, hoy es el día del locutor. Ah, sí. ¿Es verdad? Felicitaciones a todos. Nosotros aquí estamos Estamos improvisando. Sí, pero todos los locutores. Somos biólogos todos acá. Fuerte abrazo a todos. Felicidades. Sí, bueno, yo sí voy a hablar, sí tiene que ver un poco con la temperatura también, porque voy a hablar del apagón del CERN. Ay, sí. No sé si ustedes conocen lo que es el CERN, pero es un instituto donde funciona la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es un aparato, en realidad son 4 reactores, un instrumental es el que se llama colisionador de hadrones, y se apagó recientemente en estos días. Llamativamente, por supuesto que hay muchísimas historias conspiranoicas, ¿no? De que se usó por mucho tiempo para abrir portales, incluso lo relacionan con el terremoto que hubo en Venezuela. Pero bueno, más allá de todas estas historias, lo que sí les puedo decir es de que tiene un origen que fue en el año 1952, cuando después de la Segunda Guerra Mundial lo crean justamente con la idea de reconstruir la ciencia europea tras toda la devastación que hubo en ese momento y frenar lo que se llama la fuga de cerebros que iban a Estados Unidos. No sé si vieron Oppenheimer, la película. Sí. En esa película se ve realmente cómo es que todos los científicos europeos se movían, ¿no?, a proyectos en Estados Unidos. Y bueno, básicamente ahí lo que funciona es este colisionador de hadrones, que digamos tiene que ver con un montón de cambios que hubo desde ese momento en lo que conocemos nosotros como la física actual, ¿no? Muchos de nosotros hemos estudiado física en la carrera. La común y corriente. La común y corriente, hasta que aparecieron un montón de otras, de nuevas ideas, de nuevas investigaciones. Y seguramente que no saben algo que leí, que fueron ellos en ese instituto donde crearon la World Wide Web. O sea, ¿vieron cuando ustedes buscan en las redes? Exacto, eso lo inventaron ellos porque necesitaban una red interna para poder intercambiar
toda la cantidad de datos que tienen, porque manejan una cantidad de datos impresionantes. Y después deciden, bueno, vamos a abrir la web para que la utilice todo el mundo. O sea, de que realmente tuvo un impacto muy importante. Y eso fue, chicos, en el año 89. Estamos hablando hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo porque yo estaba en la facu, o sea que soy de esas épocas, y yo era muy amigo de unos físicos de la facu, y cuando se largó estaríamos todos ahí en el laboratorio de física esperando, y el primer mail fue todo un evento, me acuerdo. Claro, bueno, Qué época, todo eso empezó ahí. Después, bueno, ellos también investigaron sobre los bosones W y Z, que son partículas las cuales confirmaron la teoría de lo que se llama fuerza nuclear débil. Eso también tiene que ver con la radiación, la radiactividad natural que se llama, que es, por ejemplo, cuando utilizamos para datar el carbono 14, claro. O también puede explicar por qué el Sol se va quemando lentamente su hidrógeno a lo largo de millones de años, cosa que si fuera en un momento eso explotaría y por supuesto nosotros desaparecemos en ese minuto. También ellos investigaron sobre el bosón de Higgs, que es lo que se llama la primer partícula de Dios, ¿no? Ya está, ya me acuerdo. Que seguramente todos escucharon hablar. Por eso al colisionador se le llama la máquina de Dios. Justamente lo que explica es la presencia de masa en las partículas elementales, que es algo que se sabía teóricamente, pero no se había podido demostrar. O sea que gracias al colisionador ellos pudieron encontrar la forma empírica de saber cómo era esa masa. Y bueno, y los estudios que a mí me parecen más interesantes son los de antimateria, es decir, lo que supuestamente podría haber ocurrido durante el Big Bang, porque se cree que cuando ocurrió el Big Bang, que seguro todos escucharon sobre eso. O leímos alguna noticia o algún libro de Carl Sagan. Claro, sí. The Big Bang Theory. Bueno, esa teoría, esa hipótesis, plantea que si había un 50% de materia y un 50% de antimateria, se tendría que haber destruido todo. Entonces nosotros no podemos contar la historia, claro, porque no existiríamos. Bueno, lo que se descubrió es de que todas las partículas, ¿no?, que tienen materia y antimateria, como son los bariones, también presentan una tercer partícula. Entonces, esas partículas tendrían 3 quarks, o sea, son asimétricas. No existe un 50 y un 50. Quiere decir que una parte de esa explosión, sí habría dado lugar a la materia que conocemos ahora, ¿no? Que es lo que forma las estrellas, las galaxias, a nosotros mismos. Entonces, la materia bariónica, que es esa, solamente conforma el 5% de lo que conocemos, o sea, del universo que nosotros conocemos. El resto, que es materia oscura, que es el 27% del universo, que sí se sabe que existe porque tiene gravedad. Sí. La energía oscura, que es la que conforma el 68% del universo y que también se sabe que existe por observación de las supernovas. Es decir, que los científicos saben que es como una red de tejido que se va estirando y se va expandiendo, ¿no? Sí. No sé si saben que hay toda una teoría sobre la expansión de las supernovas. Entonces, ¿qué es lo que quedaría por investigar? Y es por lo que preocupa que se paralice este instituto o el colisionador de hadrones, es porque va a parar por 4 años todas sus actividades y todavía nos quedan muchísimas preguntas sobre, por ejemplo, qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, cómo podemos saber que existe sin tener las pruebas empíricas, ¿no? Que es lo que sería el siguiente paso. Bueno, muy interesante, raro pero interesante. ¿Qué les parece si vamos a la pausa institucional y después seguimos con Museo 360? En el Museo de Ciencias Naturales son muchas las historias que podemos contar, pero las más interesantes nacen de la curiosidad de los chicos. Sí, así como dicen ellos, preguntas en el museo.
Seguimos aquí en en este bloque nuevo de Museo 360. La temperatura sigue igual. Ahí dice 4, la verdad. Yo mi teléfono me dice que está llegando a bajo cero un No, yo poquitito. estoy sufriendo. Sí, Es muy cubano, pasa. Es que vos venís en un lugar que el sol y el calor es todo el año. Llegamos a esta columna en la cual cada uno va a contar una noticia que le llamó la atención estos días. A ver, Flor, ¿qué te llamó la atención? Bueno, yo hoy traje otra noticia sobre evolución. Vos siempre, o sea, es como que vamos definiendo perfiles ya. Sí, no, igual estoy buscando cosas más serias, porque si no después José nos critica. Bueno, a mí todo me parece serio, pero esta es bien seria. Es un estudio viejo, pero la noticia salió en Science News ayer. Mirá que la próxima vamos a empezar a ponerte en blanco y negro. Ahí No, es del 2025, o sea, Bueno. bueno, en ciencia eso es viejo. Se publicó en el Global Change Biology y habla sobre la evolución que se observó en picaflores en un periodo muy corto. la leí a las noticias. Pero ¿viste? Yo no sé por qué hacen eso de sacar noticias hoy como si fueran de hoy, Sí. pero bueno, se las La mía cuento también igual. pasó igual. ¿Sí? La vieja también. Bueno, les doy un poco de contexto. Estos investigadores lo que observaron es que una especie de picaflor que se llama, el nombre vulgar es el picaflor de Ana, que vive en Norteamérica, en la costa oeste, como que había empezado a expandir su distribución. Y bueno, y dijeron a ver qué pasa acá, y se dieron cuenta que esta distribución expandida estaba muy asociada a dos cosas. Uno, las plantas exóticas ornamentales, que estaban dándole alimento en lugares donde antes no lo tenían, y la otra, a la cual acusan como principal responsable, es que parece que en Estados Unidos es muy común poner esos bebederos de Sí. picaflores Sí. con azúcar y agua. Bueno, estos picaflores aparentemente modificaron su distribución porque ahora tienen Disponible. este alimento disponible. Y además de eso, lo que descubrieron es que no solo se quedó en una modificación de la distribución, sino que también modificaron sus cuerpos. Estos picaflores que en la actualidad tienen picos más grandes, que los investigadores dicen que llevado a un humano sería como tener una cuchara más grande para comer más. Tienen picos más grandes, los machos tienen estos picos son más puntiagudos y son mucho más agresivos, más territoriales. Y lo interesante de todo esto es que estas observaciones vieron que que todos estos cambios vieron que se dieron en un periodo muy corto. Sí. Vieron que la otra vez decíamos de la evolución, que los tiempos son muy Son muy largos, qué sé yo. largos. Ellos compararon ejemplares de colecciones de museos con ejemplares actuales y vieron que, por ejemplo, de la década del 30 al 50 ya tenían estos cambios morfológicos no tan marcados como ahora. Pero bueno, nada, me pareció fabuloso porque es como uno piensa que está haciendo un bien y a la vez puede estar interfiriendo en la historia No, y evolutiva de la especie, y ¿no? mucha gente, visto, pone los bebederos Muchísimo. en los jardines. Sí, Sí. 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 Bien. No, ¿Hoy? no voy a decir nada, porque vos vos habías puesto uno. No, yo Ah, también mira. tenía. Pero la crítica que hacían principalmente era que podía ser un cultivo de bacterias y de hongos, ¿no? Que podías Claro. estar. Yo ahora leí esto y dije, no, ¿qué estaba haciendo? Ahora lo voy a sacar, lo voy a guardar. No, hace mucho que no los tengo, pero me preocupaba solamente la salud del animal, no el hecho de poder estar modificando la distribución, por ejemplo. Claro. Mm. Pero una Sí, sí, señora de interesante. acá de San Lorenzo me contó que había puesto un montón de esos bebederos, pero con, no sé, con agua y azúcar Claro, o con sí, sí. algo Si de algunos le esto. ponen fórmula tipo la de los bebés. Claro, y me contó de que bajaban cantidad de picaflores porque vive cerca de la yunga, digamos. Claro. Entonces tenía muchísimo y me preguntó, ay, si eso estaba mal, Y qué iba a está afectando. hacer. está- Y bueno, le decía, es que hay dos puntos de vista, que los ayudas a conservar la especie y a que acrecenten las poblaciones y se mantengan, y bueno, también tenés una visión, viste, más de que se conserve el ecosistema como está, entonces Claro. Le estás es metiendo como un una ruido. disyuntiva, Ujú. claro. Sí. Ujú. Sí, Bueno, sí. a ver, Rogelio. Bueno, voy yo. Mi noticia. Voy a empezar a contarla tranqui. Y es que cuando caminamos por el campo, haciendo Viene con historia trekking, previa. o cuando regamos las plantas, las macetas en nuestras casas, pensamos que las plantas están ahí tranqui, son inertes no, porque Indiferentes. sabemos que, Sí. claro, que son medio indiferentes, que sí Claro. reciben Bueno, agua, de se moverse nutren. hasta el día de hoy todavía no se están moviendo. No, todavía. Habla menos. Pero resulta que
Las plantas no son silenciosas. Simplemente nosotros somos sordos a los sonidos que ellas emiten. Y es que un equipo de investigadores en Israel decidió hacer un experimento un poco digno de ciencia ficción. Pusieron micrófonos de altísima sensibilidad en invernaderos apuntando hacia las plantas. Lo hicieron en tomate y en tabaco. Y descubrieron algo que rompe un poco con la percepción que tenemos de los vegetales. Y es que cuando una planta sufre estrés, hace ruido. Y hace mucho ruido, además. Si a la planta, por ejemplo, le falta agua o si se le cortaba el tallo, empezaba a emitir unos sonidos desde el interior que eran como una ráfaga de clics muy rápidos, parecidos a este sonido que hace cuando explotamos las burbujitas de los plásticos. Sí, de los plásticos, que nos ponemos nerviosos y empezamos. Claro. Emiten hasta 50 de estos chasquidos por hora cuando la están pasando mal, básicamente. No podemos escucharlo porque son ultrasónicos, pero bueno, si pudiéramos afinar nuestra audición, capaz que... lo que sí se sabe es que el ritmo del chasquido cambia si la planta, por ejemplo, le falta agua o si está herida físicamente. También los científicos creen que otros animales como murciélagos, ratones o algunos insectos sí son capaces de escuchar estas frecuencias y, bueno, saber perfectamente qué plantas están vulnerables o no. Sí, me imagino que eso también tiene que tener en cuenta con algo de las plagas, cuando las plagas pueden detectar algunos síntomas de estrés en las plantas. Bueno, muy interesante. Interesante. Sí. Yo voy para otro lado. ¿Ustedes se acuerdan cuando se empezó a hablar sobre el agujero de ozono? Y hace muchos Sí, años. 90. Bueno, Más. una de las noticias que, digamos, salió esta semana es que, si hacemos un poco de cronología, nosotros en el año 1985, científicos británicos descubren el agujero de ozono en la Antártida. O sea, 85, yo estaba ingresando a la Facu en esa época, me acuerdo. Y unos años después se confirma que los CFC, o sea, los clorofluorocarbonos, estos gases que muy conocidos de las heladeras y de los aerosoles, eran los culpables. Bueno, resulta que un estudio publicado hace unos días en una revista muy conocida, PNAS, que viene a decir que no, que el agujero de ozono existía Les mentimos. 30 años antes de esa fecha. Y el estudio fue liderado por Susan Solomon, que era la que escribió y publicó aquel mensaje o aquella noticia tan llamativa que era que había un agujero de ozono en la Antártida. Sí. Entonces, ella había viajado a la Antártida en los años 80 y había confirmado empíricamente de que los CFC destruían el ozono. Y eso es lo que quedó como en la historia, como que le fue la persona que plantea uno de estos descubrimientos más grandes de los cuales todos nos acordamos. Lo que ella hizo ahora, se juntó con Yang Wan, que es el autor principal de este experimento, se juntaron y empezaron a hacer simulaciones 76 años de química atmosférica, como si esto hubiese ocurrido en 1950, pero con equipos actuales, o sea, con equipos que hoy pueden medir un montón de parámetros, pero llevados a 1950, y encontraron que la señal humana sobre el ozono empezó a detectarse en 1957 y no en 1985, o sea, 30 años antes. O sea, ¿qué pasa? Ellos empiezan a darse cuenta de esto y empiezan a darse cuenta que no empezó en la Antártida, sino que esto ocurrió en la estratosfera alta de los trópicos, porque ahí la variabilidad natural es más baja y el ruido de fondo no tapa las señales humanas. Y otra de las cosas que se dio cuenta, y que fue lo que sorprendió a Solomon, es que los CFC no son los responsables de, digamos, el agujero de ozono. Se dieron cuenta de que en ese momento no existían todavía los CFC, sino que fue el tetracloruro de carbono, que era un disolvente industrial muy utilizado en esa época, que después se lo deja de utilizar, fue el que se iba acumulando en la atmósfera y es el que produjo el agujero de ozono. O sea que el culpable es la revolución industrial, al fin y al cabo.
Sí. porque más o menos se da en esa época y todos hemos despotricado contra los aerosoles. Sí, y aparte se decía de que todo el problema venía de Estados Unidos, que era el hemisferio norte el que producía todos los efectos en el hemisferio sur, no Sí. es porque nosotros hubiéramos utilizado además los Pero aerosoles. es similar la composición química según los Sí, nombres. pero lo que pasa es que, digamos, yo creo que para mí lo más interesante de la noticia es, bueno, Solomon ya debe estar grande, porque si yo tengo años, ella ya era conocida, o sea, para mí es como que es como un paper que tiene algo interesante que es como retratarse y como que lo importante de que un investigador que largó una noticia tan importante que aparece en todos los libros se retracte ya al final de su carrera. Claro. Eso me parece como muy interesante. Y darse cuenta de que, digamos, no era como ella lo había contado y como todos nosotros lo estudiamos en sentimos, clase, sino que había otro efecto y que esto empezó antes, 30 años antes de lo que se conocía y no ocurrió en la Antártida, sino en la zona de los trópicos. Muy interesante es todo esto, es como que digamos, lo que hicieron ellos es utilizar todo un grupo de métodos muy modernos que tratan de seguir la huella humana sobre el calentamiento global, y esta metodología que usaron fue la de Claude Hasselmann, que es el que ganó el premio Nobel de Física en el 2021 justamente haciendo este tipo de estudios. Entonces, si uno se pone a analizar esto, es bueno, una noticia muy llamativa de una retractación de algo que pensábamos que era de una forma y hoy parece que fue de otra. Me hiciste acordar, sabes que tuve una conversación con un geólogo, un colega, y hablábamos de que hay muchos investigadores que no están a favor del término antropoceno. Sí. Que todos lo leímos en algunas Sí, revistas, sí. ¿no? Y bueno, él me decía, no, pero es que existe porque digamos, se dice el antropoceno desde la revolución industrial hacia adelante, ¿no? Hasta Sí. nuestros días. Entonces me parece muy certero que hablemos de eso y usemos esa terminología cuando sabemos que, bueno, que tiene efectos como estos, ¿no? Que vos Sí. estás planteando. Sí, yo cuando vi la noticia dije, ay, pero la cogida de ozono, chicos, ya sabemos todo, ¿no? Y dije, oh, es muy distinta. Así que bueno, estamos llegando al final del programa. Bueno, aquí dice que sigamos unos minutos más. ¿Tienen más noticias? Un poco para que pensemos que el Museo de Ciencias Naturales lo pueden visitar de martes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, sábado y domingo de 15 a 19 horas. Recuerden, martes libre y gratuito para todo el público y para los establecimientos educativos públicos. Si quieren hacer reservas de contingentes al 0387-467-0002 por WhatsApp pueden hacer la reserva. Y un poco pensemos que bueno, este es el último programa nuestro hasta el receso, o sea, hay 3 semanas que no nos van a estar escuchando, no sé si nos van a extrañar, pero esperemos que sí. Y bueno, vamos a ver cómo venimos después del receso, qué noticias va a haber, capaz que seamos campeones o no, habrá que ver. Anulo mufa. Alguna bufa. Así que bueno, hoy, digamos, estamos todos ansiosos que llegue a las 7 de la tarde a ver qué pasa. Sí, a Rogelio le pregunté si es argentino, por quién Sí. por qué equipos va ahora, ¿viste? Porque Y sí, no tenés le- la Pero libertad de elegir. o sea, soy de Argentina, de la selección desde que estaba en Cuba, así que Ah, bien, Así que bien. bueno, o Bien. sea que Hemos ganado. claro, sí, o sea, si no te vale, echamos del equipo. Así que bueno, será hasta que dentro de 3 semanas vamos a descansar un poco. Así que bueno, nos estamos viendo, creo que por el 20 y tanto. Nos vemos Chau, chau. Felices vacaciones, chao. y para nosotros también. Chao. chao.